Acompáñeme, por favor. Padre, gracias, Señor, por tener esta palabra tuya, Señor, inmutable, Padre, eterna, no perecedera en absoluto, Señor, siempre actualizada, Señor, siempre oportuna y siempre, Señor, misericordiosa. Gracias, Padre, porque nos amonestas por ella, Señor, y con esto manifiesta tu amor hacia la humanidad, Señor, a pesar de nuestro pecado. Rogamos, Señor, que no nos falte, Padre, la fe para recibir a través de ella, Señor, por así decirlo, Señor, las bendiciones que quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra condición delante de ti. Tú conoces, Señor, también nuestras bajezas, nuestra iniquidad, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, Señor, nuestra insuficiencia, Señor. Todo eso tú lo conoces, Padre, mejor que nosotros mismos, Señor. Y esta mañana, Señor, queremos pedirte, Padre, que a pesar de eso, tú nos bendigas, Señor. Nos bendiga, Señor, dándonos convicciones y transformando nuestras mentes, corazones, Señor, espíritu, Señor, a fin de que podamos de una manera total y absoluta consagrarnos a ti, servir para tus propósitos, Señor, y recibir la bendición y la salvación que solamente tú puedes dar, Señor. Bendice a mis oyentes, Señor, y bendíceme a mí también, Señor. Hazme instrumento útil para tu gloria. Te rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse y vamos a buscar a Mateo en el capítulo 7, que es por donde andamos. Mateo capítulo 7. Recuérdense que hemos estado las últimas semanas viendo, por así decirlo, el desarrollo del Sermón del Monte. Y Mateo 7 ya es la culminación de esta oportunidad en la cual el Señor da uno de los sermones más importantes y que tienen que ver con las características del reino de los cielos y de los que son ciudadanos del reino de los cielos, o sea, de los creyentes. Hemos aprendido muchas cosas en estos capítulos que van desde el 5 hasta el 7, pero de una manera muy particular, en este capítulo 7, el Señor una vez más nos plantea un reto que viene como consecuencia de un par de alternativas que están delante de nosotros y delante de la cual tenemos nosotros que tomar una postura, tomar una decisión. Vamos a ver que ninguno de estos retos son ajenos a nosotros, sino que por el contrario, es una confrontación y debemos dar una respuesta y tomar una actitud, sobre todo tomar una posición respecto a eso. Normalmente las cosas se presentan en pareja en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento vemos nosotros cómo el Señor le dice a su pueblo: pongo delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Entonces dice luego: escoge pues la vida para que vivas. O sea, le pone alternativas, ¿verdad? Y luego de las alternativas le da un consejo. El consejo de qué es lo que debe hacer. Y eso es precisamente lo que vamos a ver aquí en estos versículos que van del 13 al 14. Son 2 versículos solamente, pero con un profundo contenido. Y yo quiero que pongamos atención a los detalles. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando hay un par o dos alternativas, que tenemos 2 alternativas, se presentan las opciones sin lugar a dudas. Y cuando tenemos opciones, la respuesta a esas alternativas, esas opciones es o atinar o errar o equivocarnos, o sea, el acierto o el desacierto. Y el hecho es que nuestras decisiones en ese momento son fundamentales y de ella va a depender la consecuencia que haya sobre nuestras vidas, o sea, de las decisiones que tomamos frente a las alternativas que se nos presentan. Síganme bien, porque hay una secuencia de pensamiento que yo quisiera transmitir a ustedes. Dios muchas veces nos presenta alternativas para que nosotros tomemos decisiones y posiciones, y este es el caso de lo que estamos leyendo ahora. Pero de nuestras decisiones que va a depender las consecuencias que tengan estas decisiones sobre nuestras vidas. Y ahí es precisamente donde se necesita ser sabios, la sabiduría. O sea, no se trata de ser inteligentes, se trata de tomar decisiones sabias, decisiones que se correspondan con lo que realmente es la voluntad de Dios y es lo que nos conviene a nosotros de todo corazón. El hecho es que cuando una persona, inclusive, como sucede muy frecuentemente, prefiere no tomar partido, o sea, no tomar ninguna decisión, de cualquier manera está tomando una decisión, o sea, por igual va a traer consecuencias. El no fijar una posición le va a traer la consecuencia de no haberlo hecho.
Y aquí el Señor nos está presentando dos puertas distintas en estos versículos que están acá. Una puerta que le llama la puerta estrecha y otra puerta que es la puerta ancha, ¿verdad? Las vemos las dos puertas. Dos caminos distintos. Un camino que le llama, lo califica de espacioso, ¿verdad? Y un camino que realmente es angosto, y lo dice en el versículo 14. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Y luego habla también de dos destinos diferentes. O sea, un destino que es la perdición y otro destino que es el que lleva el camino hacia la vida. Y finalmente habla de dos tipos de personas, el que toma una decisión o el que toma la otra decisión, y de eso va a depender, sin lugar a duda, lo que va a ser su suerte. Si es que suerte se le puede llamar a su destino eterno o su destino final. Hay dos puertas que se presentan primeramente, y yo quiero reflexionar un poquito sobre o conceptualizar, si se puede decir, o espiritualizar un poquito, pero en base a lo que las Escrituras dicen, el sentido de esta expresión del Señor cuando dice entrad por la puerta estrecha. Está hablando de puertas, y las puertas siempre marcan una separación. Fíjense bien cuáles son las ideas que estoy comunicándoles. Una separación. O sea, las puertas o excluyen o incluyen. O sea, tú estás o adentro o fuera, pero no puedes estar de ninguna manera en los dos sitios. O sea, en uno de los dos, y hay una puerta de por medio, que es lo que precisamente define la inclusión o la exclusión. Es lo que pasa, por ejemplo, con las puertas fronterizas, con los aeropuertos o los lugares donde hay un control de frontera. Ahora mismo tenemos en la noticia que hay un grupo grande que viene desde Guatemala, me parece, tratando de pasar, o desde más abajo de Guatemala, no recuerdo ahora. Yo creo que el problema se evidenciaba en Guatemala de que estos emigrantes pues querían pasar a través de Guatemala para luego pasar a México y luego terminar en Estados Unidos. Pero se encuentran con un bloqueo grande. ¿Dónde? En la frontera. Porque las fronteras son, sin lugar a dudas, puertas que marcan una separación entre un país y otro país. O sea, nosotros tenemos una frontera que separa claramente lo que es el territorio dominicano del territorio haitiano. Pero las puertas también definen sin lugar a duda el lugar donde tú estás. O sea, o tú estás en un sitio, estás en el otro. O sea, el caso, por ejemplo, de las prisiones. Ahí estaba yo viendo ayer el documental sobre la nueva Victoria, o que ya no se llama así, se llama de otra manera. Y decían que uno de los problemas que tenía esta nueva construcción era el hecho de que tenía una sola puerta para un conjunto muy grande por donde posiblemente pasarán unas 20,000 personas cada día. Eso lo veía yo anoche en la televisión, y por eso van a tratar de modificar esas circunstancias o esas situaciones. Pero el hecho es que las puertas definen dónde tú estás, o estás dentro, y en este caso estás en el interior de la prisión, en el caso de este lugar, o estás fuera completamente, estás en plena libertad. También las puertas, además de definir la ubicación en la que tú te encuentras, producen un filtro, y esto es algo que es muy importante. O sea, las puertas condicionan el paso. Es lo que hace que las personas tengan necesariamente que filtrarse o pasar por ahí. El caso de una boletería cualquiera, una boletería de un cine o de un teatro, donde tú al pasar por la puerta tú estás siendo fiscalizado, tú estás siendo controlado ahí, y hay condiciones para que tú puedas pasar. O sea, si no has pagado tu boleto, pues no vas a poder entrar. No vas a poder entrar al cine, no vas a poder entrar al espectáculo, al teatro, de ninguna manera. Las puertas también, nosotros los arquitectos los conocemos bien, pues delimitan claramente los lugares. Abren y cierran, integran o aíslan. Y estas son las ideas que yo quiero dejarles en la mente. Cuando el Señor habla de puertas, está hablando de algo que sencillamente se convierte en una inclusión o una exclusión, en algo que te mantiene fuera, o por el contrario te permite ingresar, que te condiciona el paso y que al mismo tiempo es algo que puede ser abierto, puede ser cerrado, integrando o aislando a las personas. Y por eso el Señor dice entrad por la puerta, con el propósito precisamente de que uno esté de un lado o esté del otro lado de la puerta. Y habla de dos puertas acá. La primera puerta de que habla acá es la puerta ancha, la puerta de la religión, o de las religiones en términos general, porque todas las religiones lo que hacen es tratar de viabilizar de una manera lo más acorde a la cultura y lo más acorde a la mentalidad perversa del ser humano, facilitar sencillamente el acceso a una paz interior que promete una eternidad en gloria, pero que sin embargo de ninguna manera se corresponde con la verdad. El hecho es que la religión incluye por lo general a todos los seres humanos. Fíjense cómo dice el texto acá, dice, muchos son los que entran por ella.
¿Y quiénes entran por ella? Por la puerta ancha, prácticamente la generalidad de las personas. Hay algunos que se declaran o se consideran ateos, tal vez su religión es el ateísmo o la negación de toda divinidad, pero en términos general, la mayoría de las personas pues son gente que profesan algún tipo de religión. Alguna religión, dependiendo del lugar donde hayan nacido, crecido, se hayan formado en la mayoría de los casos, a pesar de que en este siglo, el siglo XXI, ya vemos que hay mucha permeabilidad y que hay mucha transmisión cultural, religiosa, que migra hasta de un continente a otro. O sea que no es extraño ya encontrar en nuestro medio personas que profesen religiones que nosotros en otra época ni hubiéramos considerado posible que apareciera un candidato a este grupo religioso. Sin embargo, es interesante que esta puerta ancha, que es la puerta de la religión, lo que hace es ubicar afuera o completamente fuera de la gracia salvífica a las personas. O sea, lo que predican es una salvación por obras. O sea, haz esto y vivirás, deja de hacerlo y aquella otra cosa y también vivirás. O sea, depende de lo que tú hagas, depende de tu proceder, depende de tu mentalidad, vamos a llamarle bondadosa o benigna, o de tus obras, simplemente, de tus obras de justicia, aquellas cosas que tú consideras que realmente te dan atributos suficientes como para poder tú merecer la salvación, que solamente dice la palabra de Dios que por gracia. Entonces, lo primero que hace esta puerta ancha es ubicar a las personas fuera, completamente ajenos, separados, aislados, ¿verdad? Como puerta de la gracia salvífica, de la gracia salvadora, de aquella gracia que solamente es derramada por Dios con el propósito particular de que una persona mediante la fe reciba la salvación que es en Cristo Jesús. Esta puerta ancha, dice, no condiciona de ninguna manera el paso. En otras palabras, si bien el cristianismo por un lado dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, para ellos no. O sea, tú puedes creer en Buda, o tú puedes creer en Alá, o tú puedes creer en cualquier divinidad del islamismo o del hinduismo, y de cualquier manera cada quien tiene sus creencias y cualquiera de ellas son viables y son válidas absolutamente. No condiciona la puerta ancha. La puerta de la religión no condiciona de ninguna manera a que haya que pasar por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Calvario, para que una persona pueda ser salvo. Sin embargo, lo que está haciendo en realidad es aislando a los pecadores del reino de los cielos. O sea, le está cerrando el camino, esta puerta ancha, esta gran puerta, la puerta de la religión, para que realmente puedan llegar al reino de los cielos. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Y cuando la Biblia lo dice así, lo dice de una manera categórica. Si alguno de ustedes tiene la duda y todavía el diablo pone o sostiene en sus corazones o en sus mentes la idea de por qué los demás no van a ser salvos, bueno, no van a ser salvos simplemente porque la salvación es un favor, una gracia de Dios, y es solamente a través de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos los seres humanos ser salvos. Entonces, es una puerta realmente que es completamente engañosa, absurda. O sea, es el asunto de entren todos, y es una expresión que los dominicanos conocemos bien, ¿verdad? Entren todos, que caben todos. Y no importa cómo tú vengas ni en qué circunstancias, porque no hay ningún tipo de filtro absolutamente. O sea, esta puerta lo que hace es aislar, pero aislar del cielo, o sea, impedir completamente de que entrando por la puerta apropiada, lo que encontremos del otro lado de la puerta sea la salvación que nos conduce a la vida eterna. Ahora bien, hay otra puerta, estamos hablando de alternativas, y lógicamente el final del mensaje ya ustedes lo saben. Tienes que tomar una decisión, si es que no la has tomado ya, una decisión de la cual va a depender tu eternidad. La segunda puerta que vemos es la puerta estrecha, ¿verdad? Y esta puerta estrecha, sin lugar a duda, es nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes van conmigo a Juan capítulo 10, se van a dar cuenta a qué me refiero. El capítulo 10 de Juan, el Señor mismo se identifica como la puerta del redil de las ovejas. Vayan conmigo allá, Juan capítulo 10, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. En Juan capítulo 10, los primeros 9 versículos, búsquenlos y marquen en sus Biblias. Dice, es el Señor Jesucristo que está hablando, y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Como no entendieron, entonces el Señor le va a aclarar. Y le dice, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Son dos puertas posibles. La puerta ancha de la religión, que excluye completamente al Señor Jesucristo, que es la verdadera puerta hacia el reino de los cielos, hacia la salvación eterna, y que sencillamente lo que hace es aislar a los pecadores del reino de los cielos. Y por otro lado está la puerta estrecha. Una puerta estrecha que se describe en este pasaje que acabamos de leer muy claramente. Es la puerta donde está el redil de las ovejas del Señor. Los rediles normalmente se hacían acumulando piedras hasta hacer una verja de piedra en forma circular o ovalada. Y lo característico de esto es que las ovejas, cuando pernoctaban ahí, los pastores traían sus ovejas para que pasaran la noche ahí con un cuidador, con un guardián, ¿verdad? Y estas ovejas tenían que entrar y salir por una sola puerta. O sea, una puerta que era estrecha y porque el corral ciertamente era grande. Diferentes rebaños iban allá y es interesante, como dice acá el Señor, que cada oveja responde a la voz de su pastor. Pero el hecho interesante acá es el hecho de que había que entrar una a una y había que salir una a una también. O sea, la puerta es una a una. Y esto tiene que ver, sin lugar a duda, con un símil, con el hecho de la salvación. La salvación es individual, es uno a uno. Hay un filtro, las puertas, hemos dicho antes, producen un filtro, ¿verdad? Y hay un filtro. ¿Y cuál es el filtro? Yo soy la puerta, dice el Señor Jesucristo. El filtro es el Señor, la puerta es el Señor. Para ser parte del redil del Señor, es necesario pasar a través de Él. Si queremos estar dentro de su rebaño, su iglesia, Él es la puerta a través de la cual tenemos que pasar necesariamente. Y es una puerta estrecha, no es una puerta ancha, no es un portón, es una puertecita pequeña donde las ovejas tienen que ir siendo contadas al entrar y al salir. Y es así. Solamente el Señor Jesucristo añade a su iglesia a los que son salvos. Y la iglesia del Señor Jesucristo es el redil del Señor, de las ovejas del Señor. Y Él es quien realmente representa la puerta mediante la cual podemos nosotros ser insertados dentro de su pueblo y ser parte de su rebaño. Hermanos, esto es algo que presenta una confrontación necesariamente, porque si hemos entrado por otra puerta o si hemos pretendido entrar por otra puerta, la Biblia dice que si queremos inclusive no entrar por la puerta, sino por otro lado, dice no vamos a hacer otra cosa que ladrones y salteadores, ¿verdad? Y aquellas personas, ¿verdad?, que se meten con el propósito de hacerle daño o engañando, perjudicar al rebaño del Señor, pues el Señor los evidencia acá de una manera muy clara, haciendo referencia sin lugar a duda a los religiosos, aquellas personas que quieren ellos ser quienes definan quiénes van al cielo y quiénes no van al cielo, quiénes serán salvos o no serán salvos, cuando el Señor Jesucristo realmente es quien lo determina. Él es quien por gracia y por medio de la fe en Él añade a su propio pueblo, a su propio rebaño. Hay muchas cosas más interesantísimas en cuanto a esto, pero voy a enfatizar dos cositas más. La puerta está al inicio del camino, o sea, no está al final del camino. O sea, la vida cristiana es así, o sea, tenemos primero que entrar por la puerta para entonces ser parte del rebaño del Señor. Tenemos que entrar a través del Señor y no al final, sino al inicio de la carrera que hemos de emprender. Y además de esto, tenemos que estar claros en que estamos adentro o estamos afuera. No podemos estar en el medio. No hay tal cosa como un término medio. O eres parte del pueblo de Dios, o eres un cristiano, una cristiana convertida, nacida de nuevo, parte del reino de Dios,
o sencillamente estás fuera completamente. O en un sitio o en el otro. O has pasado la puerta o no has pasado la puerta. O has pasado por la puerta o no has pasado por la puerta. Lo que dice el texto acá, en mis Biblias y en las suyas, es que son pocos los que la hallan. La puerta estrecha es hallada por pocos. Son pocos, poquitos. Es una manada, un rebaño muy pequeño el que tiene el Señor. Son pocos los que encuentran la puerta. ¿Y cuál es la misión nuestra como iglesia? Pues mostrarle a los pecadores la puerta del reino de los cielos, dirigirlos hacia Cristo. Exhortarles a que de una manera por todas tomen decisiones sabias, porque las alternativas están delante de ellos. Ya Cristo vino y murió por los pecadores. Y todo aquel que en Él confíe, todo aquel que es capaz de poner su vida en sus manos, sus almas y su confianza en la redención por Él obtenida, pues sencillamente dice la Biblia que será salvo. Nada más tiene que invocar el nombre del Señor y será salvo. Pero la primera cosa que quiero que quede clara es que o se está dentro o se está afuera. No se está casi. No se está llegando. No me falta un empujoncito. No, o estás dentro o estás fuera. O pasaste la puerta y eres salvo, o todavía no la has pasado y lo único que te espera es la condenación eterna. Pero hay otra alternativa que presenta acá, la de dos caminos diferentes. Ayer, antes de ayer, en estos días, no fue ayer, no fue antes de eso, estaba viendo por el internet, por las redes, el discurso de Balaguer en el año 1996, en aquello que le llamaron el Frente Patriótico. Tal vez Darío se recuerda de eso, cuando hicieron un acuerdo entre el PLD y el Reformista. ¿Se recuerdan de eso? Y el discurso de Balaguer era titulado "El camino malo está cerrado". Y alrededor de eso, con la oratoria maravillosa del doctor Balaguer, pues impresionaba a todos los que estaban ahí. O sea, a todos los que estaban ahí, todos los que estaban ahí todavía, hoy día, oírlo grabado, pues son cosas que impresionan por la capacidad retórica que tenía el presidente Balaguer. Pero el hecho es que él hablaba de dos caminos, un camino malo y un camino bueno. El camino bueno era el camino patriótico, ¿verdad? Y el camino malo era aquel que estaba comprometiendo los intereses del país por intereses mezquinos o particulares. El hecho es que planteaba dos caminos. Aquí se presentan dos caminos también en este texto. Dos caminos. Hay un camino, atiendan bien, que es un camino que es espacioso y después habla de un camino que es angosto, o sea, un camino ancho y un camino estrecho. Dos caminos también. El primero que vamos a analizar, sin lugar a dudas, es el camino espacioso. Espacioso es el camino, ¿verdad?, que lleva a la perdición. Y es el camino de los desaprensivos. Hay tanta gente así. Normalmente se hace alusión o se califica de desaprensivo a una persona que es agresiva o que comete una violación o una transgresión. Pero realmente un desaprensivo es una persona que no tiene aprensión, o sea, una persona que no, por así decir, actúa por impulso y que no le da mente a las consecuencias. Es una persona completamente desaprensiva. Y el camino espacioso es el de los desaprensivos. El de aquellas personas que tú le dices, si tú le preguntas, si tú mueres ahora mismo, ¿tú vas al cielo? Y ellos, pues, yo supongo que sí, tal vez, ¿por qué no? Yo creo en Dios, yo no le he hecho mal a nadie. Es una persona completamente desaprensiva. O sea, no es su preocupación. Su prioridad y su preocupación no es si realmente él va camino a la gloria, al cielo, a la eternidad con el Señor Jesucristo, con Dios. Esa no es su preocupación. Ese camino es un camino como una autopista, por donde cabe gran cantidad de personas, de hecho, por donde circulan y están caminando la totalidad de los seres humanos que no han sido redimidos por Cristo. El camino de las multitudes, ¿verdad? El camino de las alternativas, que tiene varios carriles. Aquellos que dicen, todos los caminos llevan al cielo. Bueno, había un refrán que decía que todos los caminos llevaban a Roma, pero al cielo no. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él es el camino al Padre, es el camino al cielo, a la gloria, a la eternidad. No hay otro camino fuera de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo el camino espacioso dice, no, Dios es amor.
¿verdad? ¿Cómo va Dios a castigar o a perdonar a personas que no le han hecho mal a nadie, personas que tal vez son ignorantes, que nunca han oído hablar de Jesucristo? ¿Y cómo va a ser? Ese es el camino, no solo de los desaprensivos, sino el camino que plantea muchas alternativas. Es el camino que plantea posibles estilos de vidas. Y en este sentido hay tanto que decir, Porque muchos son los que profesan el cristianismo, los que profesan ser creyentes, nacidos de nuevo, que han pasado por la puerta, ¿verdad?, en el redil de las ovejas, que son parte del rebaño del Señor, pero sin embargo sus vidas no reflejan eso. Porque están caminando el camino espacioso. No hay ningún tipo de constricción, embudo o taponamiento que permita que ellos puedan reflexionar, hacer un alto y parar y redireccionar su vida. Y cualquiera podría preguntarse, sin con eso atribuirse la condición de juez, apelando a la palabra de Dios cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero cabe cuestionarse, ¿realmente son creyentes? Porque el camino de ellos es el camino de la selección de un estilo de vida que realmente no se compadece con la realidad de lo que es el camino del cristianismo. Es el camino, como yo le pongo aquí en mi bosquejo, de Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde? ¿A dónde va la gente? Vamos por ahí. No puede ser que el mundo entero esté equivocado. No puede ser de ninguna manera que estas cosas que lucen tan colaboradoras o cooperadoras para la raza humana realmente sean nocivas y les aparten de Dios. Son caminos realmente que van de acuerdo a la corriente de este mundo, de lo cual la palabra de Dios nos advierte constantemente que nosotros no debemos de ninguna manera ir de acuerdo a la corriente. Por el contrario, el cristianismo es contracorriente por naturaleza. Es una vida completamente consagrada de acuerdo a los valores espirituales que nos asemejan a la persona de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, Cristo Jesús, y no de acuerdo a los patrones impuestos en un mundo que está completamente dominado por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Pero sin embargo, ese es el camino espacioso. Personas que no le dan mente desaprensiva, personas que dicen, no, hay muchas alternativas, déjame yo escoger por dónde yo voy. Personas que sencillamente quieren vivir un estilo de vida acorde con las mejores condiciones que le puedan permitir, con cualquier sacrificio que haya que hacer en términos espirituales, con tal de lograr el confort, la comodidad, la prosperidad, el placer de la oferta del mundo, cuyos amores están en el mundo. Mientras que la Biblia nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice, ¿por qué? Porque el que lo hace así está evidenciando que el amor de Dios no está en ellos. Hay otro camino, que no es el espacioso, es el angosto. También quiero hablar de ese camino. Es el camino que yo le llamo el camino de las emboscadas. Peligroso, peligroso en términos de lo que son las persecuciones y los rechazos. Es aquel de que habla el Señor cuando dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, sufrirá persecución, necesariamente. Es una vida consagrada a Cristo donde enarbolamos constantemente el mensaje de la cruz y donde vivimos de acuerdo con esto. Los cristianos reciben a Jesucristo, entienden el Evangelio, se convierten y dice que fueron asolados. Y lo dice de una manera muy clara la Escritura en el libro de Hechos. Inclusive apareció uno ahí llamado Saulo de Tarso que asolaba a la iglesia y estaba persiguiendo a todos los que eran de ese camino. Interesante la expresión camino, ¿verdad? Él tenía instrucciones y órdenes para poder, inclusive fuera de lo que era la Palestina, ir a otros lugares. En este caso iba para Damasco, en el momento en que el Señor le sale al encuentro. Él estaba persiguiendo a los del camino, este camino que habían tomado los que se convirtieron a Cristo de todo corazón a partir del día de Pentecostés. Es un camino de emboscada.
Todas estas cosas, yo no sé a ustedes, pero a mí me hace reflexionar. Y no es que me consuele, no me consuela, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas me ayuda a aclarar mi ubicación, a saber si estoy adentro o estoy afuera, si pasé o no pasé la puerta. Porque desde que me convertí al Señor Jesucristo hace muchos años, son tantas las emboscadas, son tantos los momentos en que me he encontrado en situaciones en las cuales tú dices, ay, mi madre, y todo, evidentemente, por tratar de vivir para el Señor. Porque si somos perseguidos como homicidas, ladrones y malhechores, entonces eso sería otra cosa. Pero si es por causa de Cristo, de nuestra fe, de nuestras convicciones, de nuestros principios, de nuestro hablar, de nuestra predicación. Y el Señor dice que hay un camino que es angosto, y ciertamente es un camino angosto, hermanos, se lo puedo decir. Y es un camino también solitario, es un camino solitario. La única garantía que tenemos nosotros de compañía, ¿ustedes saben cuál es? La garantía del Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero la del Señor Jesucristo, la garantía que tenemos es esa. Pero por lo demás, de ninguna manera podemos decir, ¿verdad?, que vamos a dar por descontado el hecho de que vamos como congregación a caminar el camino hacia la gloria juntos. Porque cada uno de nosotros tiene un vínculo particular y una misión específica y un deber para con el Señor. Hermanos, este camino es un camino escarpado, un camino que está lleno de pendientes, de derrocaderos, o sea, no es un camino plano, no es un camino liso, y es un camino que ciertamente es muy espinoso. Y si es espinoso va a causar dolor. No es un camino de flores. Ese evangelio barato que se predica de ven a Cristo para que tus problemas sean resueltos, ven a Cristo para que tú seas prosperado, eso es basura, eso es mentira. Ven a Cristo para ser salvo, ese es el único mensaje, es la única promesa del Señor. El venir a los pies de Jesucristo no nos garantiza de ninguna manera una vida sin problemas. Muy por el contrario, posiblemente tendremos problemas. Pero sí nos garantiza la presencia del Señor en los momentos de problemas. Este camino es un camino espinoso y es un camino que está lleno de tropiezos, una vez y otra vez. Pero el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, dice la Escritura, y ciertamente es así. Muchas veces vamos a caer, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos va a hacer errar, y el Señor, si somos de Él y si su Espíritu mora en nuestros corazones, nos va a hacer reconocer nuestra culpa y arrepentirnos de todo corazón. Y así nuestra comunión con el Señor no se romperá de una manera permanente. Pero además de ser un camino con emboscadas, solitario, escarpado, espinoso, estoy leyendo aquí, rocoso, lo más interesante es lo que tengo como sexta característica de este camino. Estoy hablando del camino angosto, ¿verdad? Y es que es un camino exclusivo. Por ahí no entra todo el mundo. No lo camina todo el mundo. Dice la Escritura aquí que son pocos los que transitan por ese camino. Son muy pocos. Pero sin embargo no hay otro camino, es el único camino. Y no solamente es el único camino, sino que es el único camino directo y seguro. Hay muchos hombres que piensan, ¿verdad?, que su camino es el correcto, pero dice la Biblia que al final es camino de muerte. Y si estamos en el camino correcto, si estamos en Jesucristo, si estamos viviendo para Él y para Él, ciertamente nosotros podemos decir que somos unos privilegiados. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos en el camino, estamos en Cristo. Hermanos, había sin lugar a duda, o hay sin lugar a duda, 2 puertas, hay 2 caminos, pero no se queda ahí. Estamos hablando de los versículos que hemos leído, 2 versículos solamente, 13 y 14. Habla de 2 destinos también. Ustedes lo identifican claramente, ¿verdad? Los 2 destinos posibles. El primer destino es el destino que lleva a la, ¿dónde dice? ¿No lo ven? Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice perdición. Eso es lo que yo veo.
Dice, es espacioso el camino que lleva a la perdición, el camino que tiene una puerta grande por donde entran todos. Lleva a la perdición. Y este lugar de la perdición podemos identificarlo claramente como el lugar donde llegar allá es perder. No es el lugar, no es el momento de ganar. Es el lugar donde están aquellas personas que se han perdido para siempre absolutamente, los que van a estar muertos pagando por sus delitos y pecados por una eternidad. Vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, para que ustedes vean de dónde viene esa aseveración que podemos dar nosotros. Fíjense que ahí el apóstol Pablo está escribiéndolo a los tesalonicenses y le habla de cómo, a pesar de que Dios es amor, también es un Dios justo. Y en el caso de los tesalonicenses estaban siendo atribulados grandemente por una serie de persecutores. Y aquí en el capítulo 2 de Tesalonicenses 1, versículo 6 en adelante, habla de este lugar de perdición. Fíjense la característica de este lugar. Dice, estamos en el punto de que hay dos destinos posibles, el destino que está señalado acá como de perdición o el destino que está señalado como la vida. 2 de Tesalonicenses 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, los atribulados son los que han tomado el camino angosto, ¿verdad? Los creyentes. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está descrita muy claramente a qué perdición se refiere. Excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder y recibiendo la retribución debida a su extravío, a sus pecados. O sea, pagando por sus culpas. Y es precisamente lo que vino Cristo a hacer por nosotros, en lugar de nosotros pagar por nuestras culpas, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no vaya a ese lugar de perdición, sino que tenga por el contrario vida eterna. Hay dos destinos posibles, o el lugar de perdición o el lugar de vida. Fíjense cómo dice el texto de nuevo. Versículo 14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿No lo ven? Versículo 14. Ya no estamos en la perdición, estamos hablando de alternativas esta mañana. Una alternativa que va a ser una consecuencia de la decisión que tú tomes frente a la realidad de la oferta de salvación que Cristo te pone por delante. Si rechazarlas o por el contrario, recibirlas. Si tomas el camino incorrecto o escoges la puerta que lleva a la perdición. Pero hay otra opción, es la opción de llegar a un destino completamente diferente. Traspasar el umbral de la puerta, tomar el camino correcto y terminar en la gloria junto al Padre. Y fíjense qué dice acá en cuanto a la vida. Dice, versículo 14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es el que viene después de ese camino angosto y de esa puerta pequeña, estrecha, donde no entran en multitudes, donde hay que pasar uno a uno y donde el Señor es quien determina quién pasa y quién no pasa, porque Él es la puerta. Hermanos, Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. La vida eterna es conocer al Padre a través de Jesucristo. No hay otra forma. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito en toda la creación. Él es el Redentor, el Salvador. Y en ningún otro hay salvación. Pero Juan lo dice de una manera preciosa. Primera de Juan capítulo 5 dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hay dos lugares posibles, dos destinos posibles. El primero es la perdición. No hagas nada y ahí terminarás, perdidos, condenado por tu propia culpa. Y no tendrás apelación posible. Los muertos serán puestos de pie delante del Señor, los libros van a ser abiertos y los muertos van a ser condenados por sus obras. Pero hay un grupo que no va a estar ahí, porque ya va a estar en gloria. Aquellos cuyas obras fueron perdonadas, lavadas sus culpas en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos puertas, dos caminos, dos destinos y dos tipos de personas. Y con esto yo creo que completamos los dos versículos que estamos estudiando en esta mañana. Hay dos tipos de personas. Tú dirás, bueno, claro, evidente, ya hemos estado definiendo cada uno de estos tipos en cada ocasión. Bueno, pero yo me voy a lo que dice el texto, ¿verdad? A lo que dice el texto. Hay unas personas que entran por la puerta estrecha, que toman el camino angosto y que van a la vida eterna. Y hay otros que no. Estos son los dos tipos de personas. El que no entra es el desobediente. Aquella persona que, como dice el Señor, oye mis palabras y no las hace. De eso es que se trata. No las hace. Lo vemos nosotros claramente en el capítulo 7, en el versículo 26, un poquito más adelante, ya al final del Sermón del Monte. Fíjense cómo dice, versículo 26 de ahí del capítulo 7 de Mateo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Esta es la diferencia. Esa es la gran diferencia. El desobediente. Cualquiera que oye las palabras y no las hace es un hombre insensato que edifica su casa, su vida, su familia, su eternidad sobre la arena. El resultado es claro, en el versículo 27 está ahí mismito, dice que cayó y fue grande su ruina, grande su ruina. Hay dos tipos de personas, el que oye y nada. Y usted dirá, bueno, pero aquí estamos, pastor, todos los que oímos y actuamos en consecuencia. Que así sea. Que así sea. Para la gloria de Dios y para el beneficio de cada uno de nosotros. Pero hay otras personas que sencillamente no van a entrar. Porque así como el que entra es el que obedece, el que no entra es el que no obedece, así el que entra solamente es el que obedece. El que recibe la exhortación y obra en consecuencia. Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es en el mismo contexto. No se trata de decir, sino de hacer, de obedecer. El que no entra es el que no obedece. El que sí entra es el que obedece, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay quienes hacen caso y hay quienes no hacen caso. Es interesante que en Mateo capítulo 7 hay 4 imperativos que nosotros hemos visto últimamente. Los versículos que van del 7 al 8, el Señor habla claramente cuando dice, pedid, buscad y llamad. ¿Lo recuerdan? Predicábamos sobre eso la semana pasada, los que estaban acá. Y ahora hay otro imperativo, es el 4º imperativo. O sea, no lo está planteando como si ustedes quieren, ni mucho menos. Está diciendo, esto es lo que hay que hacer. Obedezcan. Y ahora está diciendo simplemente entrad por la puerta estrecha. Es imperativo. No es si a ustedes les parece, si ustedes no tienen otra manera, es una alternativa que le quiero plantear, que siempre nos dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque las otras puertas sencillamente llevan por un camino espacioso a la perdición. Y por ahí es que va el montón de gente, muchos son los que entran por ella. Por la estrecha no va a ser así. Por la estrecha va a ser un camino difícil, angosto, ¿verdad? Hay que esforzar para entrar. Hay que insistirle al Señor Jesucristo, como lo hizo Jacob, y no dejarlo hasta que no le bendiga y le salve. Y luego, pues, vivir una vida que realmente se compadezca con la profesión que hayamos hecho. Hermanos, el humilde solamente es el que pide.
El que es arrogante no pide, no le gusta pedir. Si a ti no te gusta pedir, vas a tener problemas serios. Porque solamente el humilde que reconoce su carencia y su necesidad es que pide de todo corazón. Solamente busca aquel que se encuentra que está perdido. Si tú sientes que estás completo, que estás ubicado, que estás viviendo el tipo de vida que te conviene y que te va a conducir al reino de los cielos, tú no te vas a sentir en ningún momento perdido. Y el Señor viene a buscar y a salvar a los que se ha perdido, no a los que son justos o a los que no tienen necesidad de médico, sino a los que están enfermos. A eso es que viene a buscar el Señor. El Señor dice, pedid, buscad, y dice también llamad. ¿Y usted sabe quién llama? Llama a aquel que está desesperado. ¿Y qué pasa cuando una persona llama y llama de todo corazón? Porque está desesperado, y siempre la imagen que me viene con esto es aquellas situaciones en las cuales hay un temblor de tierra y quedan personas atrapadas dentro de los escombros y comienzan a vocear y llega un momento en que ya no tienen más fuerza para vocear. Pero algunos han sido escuchados y han sido rescatados. Y mientras tienen un hálito de vida, están tratando de gritar para que lo identifiquen, para que lo saquen de ese lugar y para que los salven sus vidas. Y en este caso en particular, si tú no te sientes desesperado, si realmente tú no tienes el temor reverente a Dios y consecuentemente te sientes en peligro de muerte y de condenación, no vas a llamar de todo corazón. Pero dice el Señor claramente que al que llama se le abrirá. Además de esto, debemos entrar, y solamente entra el creyente. Y cuando el creyente entra, ¿qué sucede con él? Que es salvado. Por eso, hermanos, amigos míos, hay 4 imperativos en Mateo capítulo 7. Pedid, buscad, llamad, dice, y entrad, porque el humilde pide y recibe, el perdido busca y encuentra, el desesperado llama y se le abre la puerta, es rescatado, y entra el creyente y es salvado, es salvo. Consecuentemente, la palabra final es una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Entrad por la puerta estrecha. Ya. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. ¿Dónde estás? ¿Adentro o afuera? La primera pregunta que debe hacerte. Porque tal vez te has pasado tu vida entera en tierra de nadie. En tierra de nadie. Lo que implica andando el camino espacioso y camino a condenación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ubicado? ¿De verdad tú crees que eres salvo por la misericordia y la gracia de Dios? ¿O todavía estás confiando en que porque tú no eres mala persona o porque tú eres buena persona, vas a hacerlo? ¿Es que no quieres pensar en la brevedad de la vida? Que en cualquier momento tus ojos pueden ser cerrados a este mundo. ¿Dónde vas a abrir tus ojos? ¿Es que piensas que solamente los asesinos, los violadores, los corruptos van a ser lanzados al fuego eterno y que tú simplemente no tienes por qué ser juzgado por Dios? Bueno, y si eres creyente, si eres salvo, si has entrado por la puerta estrecha, ¿estás caminando el camino correcto o te desviaste? ¿Te saliste del camino o sigues en el camino correcto? ¿Qué tipo de vida llevas? ¿Llevas una vida que en la cotidianidad, día a día, glorifica al Señor? ¿O estás caminando con el mundo, con la gente, por el camino ancho? Habla con el Señor. Y si no has entrado hoy, esta mañana, día 4 de octubre del 2020,
Ven a Cristo para que seas salvo. Padre, gracias, Señor, por estos versículos, Señor, que para los que creemos, Señor, para los que hemos sido redimidos por ti, para los que hemos sido perdonados de nuestras culpas y para los que tú has preparado, Señor, una morada en el reino de los cielos, representan, Señor, un gran aliciente para continuar adelante, Padre. Ayúdanos a caminar, Señor, la senda que tú nos trazas y que nos llevas, Señor, a tu gloria. Bendice tu iglesia. Gracias por reunirnos en buen número esta mañana, Señor. Oh Padre, no permita que este tiempo de prueba evidencie, Señor, la falsedad de nuestra fe y la inconstancia de nuestra devoción. Muy por el contrario, Señor, ahora más que nunca, Padre, queremos rendirte culto, honra y loor, Señor, aceptar tu soberanía y esperar, Señor, en tu buen juicio, Señor. Cumple tus propósitos, Señor, pero también, Padre, ten misericordia y de una manera especial de tu pueblo, Señor, como sueles hacerlo. Guárdanos y, Señor, no quites tu candelabro. Permite, Señor, que el Evangelio de Cristo siga, Señor, iluminando las almas en esta congregación. Despídenos, Señor, con tu favor y tu gracia. Pero antes, Señor, acepta que podamos celebrar el sacrificio de la cruz con los elementos que tú, Señor, determinaste que representaran tu cuerpo partido y tu sangre derramada. Concédenos, Señor, como iglesia, tener comunión entre nosotros y contigo, para que no haya ningún tropiezo, Señor, ningún obstáculo a glorificarte a través de este ritual conmemorativo, Señor, que a partir de ahora vamos a llevar a cabo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.